Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. ¿Qué tal? Tenemos Patreon nuevo, se llama Luna Mic, así que bienvenida. Y Bienvenida. tenemos a Scandal con Masterpiece. Dice que es un directo invitation de su 15º aniversario y la canción va de libertad e independencia en un mundo donde todos queremos formar parte de algo y estar unidos. La sacaron como primer single tras formar su propio sello discográfico, Her, siendo por fin libres para hacer la música que querían tras más de 10 años en la industria de la música. Perfecto. Bueno, pues amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para no perderte ninguna reacción y vamos allá. Qué buen comienzo. El, ¿A el, quién te has recordado al comienzo? A a ver. Lenny Kravitz. A mí a Rage Against the Machine. A mí el comienzo me recordaba a Lenny Kravitz, tipo el rollo American Woman. Sí, Em, puede ser también. a ver, no exactamente igual, pero el aire lo tenía. Después han hecho el cambio, pero muy bien. A ver, vamos a empezar con esto. Em, la letra, que siempre me gusta empezar por el contexto, em, dice bueno, a diferencia de lo que se podría pensar, la canción no habla de una obra maestra, digamos, de arte, ¿no? Lo de Masterpiece, sino de la propia vida y de las decisiones diarias. La letra sugiere que no debemos esperar el futuro para ser grandes. El estribillo dice, el hoy que he elegido es mi obra maestra. Es bueno, una invitación, un consejo de valorar el presente y todo el camino que hemos dejado atrás, por difícil que haya sido. Y habla de dejar de compararse con los demás, de aceptar las propias, bueno, ¿cómo diríamos? Sí, el ser como somos nosotros mismos, incluso si hay imperfecciones, ¿no? También hay un enfoque en el que dice que, bueno, que incluso los errores y los días grises son necesarios para dar color al cuadro final. Y, y bueno, también mimetiza el sentimiento de una vida que no se detiene y la urgencia de vivirla, pero bajo tus propios términos, ¿vale? Así que todo el tiempo está utilizando metáforas pictóricas. Sí, sí. Está muy chulo. Venga, vamos a darle un poquito para atrás y seguimos. 「
Está muy bien porque, bueno, se les ve muy cómodas en el escenario, muy, muy sueltas, me ha hecho gracia, ¿no? La cara que ponían mientras iba girando, Sí, sí. así como diciendo, uy, no te quiero dar con la pala en la cabeza, vamos a hacerlo con cuidado. Bien, me parece que en este caso, bueno, no hemos repasado los miembros de aquí, ¿no? De Scandal. No, no lo hemos dicho. No, no. Vale, bueno, a ver, en este caso vamos a hablar de Haruna, que era la voz, si no recuerdo mal, David. Si no, tú me vas Sí, corrigiendo. sí, sí. Vale, perfecto. Voy bien de momento, ¿no? Vale, pues Haruna, me gusta porque está haciendo como un tono bastante, bastante agudo. Utiliza algún falsete y es de estas voces ligeramente nasales, pero que le da mucho carácter. Y, y bueno, también el registro medio lo domina bastante bien, ¿no? Es decir, es una voz con cuerpo y bastante controlada. No suele distorsionar la voz, es bastante limpio y creo que es exigente. Que hay algunas partes en las que se dice mucho texto y eso siempre es complicado, ¿no? Pero Sí, en general, bastante, bastante bien. sí, sí, lo está haciendo muy bien, sí. Sí. Además que toca la guitarra mientras canta, que siempre es complicado. A ver, la otra guitarra era Mami, ¿no? Mami. Perfecto. Bueno, pues utiliza como un tono así con una ganancia muy bien definida. Va haciendo como cortes con la guitarra, ¿vale? Lo que se dice el staccato. Y mantiene mucho tiempo así, marcando el ritmo junto a la batería. Em, Va haciendo técnicas como ligados y como trabajando muy bien con la púa. Y bueno, es de estas guitarristas que pueden hacer casi una segunda voz con la guitarra, así que Sí, está bastante bien. Bueno, con los pedales yo he notado que usa delay, que usa sí una serie de efectos, pero tampoco chorus, pero tampoco una cosa exagerada. El bajo, bueno, Tomomi, ¿no? Eh, tómame. sí, es una línea de bajo mm, que, bueno, muy funcional, no se limita a seguir la tónica, va haciendo saltos entre octavas y va metiendo pequeños arreglos así, un poquito, ¿no? Y suena brutalmente Sí, alto. sí. Y da la sensación a veces que acompaña la voz, ¿vale? Tiene una ligera distorsión, tampoco una cosa así exagerada, así que bien, está guay. Y Rina, ¿no? Era la batería. Ti. Perfecto. Bueno, pues es un... A ver, la veo muy bien. No es demasiado exigente a nivel físico en la canción, pero sin embargo ella golpea con fuerza. em, Bien con los platos, sobre todo durante el estribillo. Y con ese tipo de... Con los platos lo que hace es expandir eh, lo que es el sonido, al igual que con el hi-hat y eso va dando la sensación como de empuje, ¿no? Como de que va arrastrando a las demás con la batería, con la canción. Además, está con el ritmo que pega con la batería, hace hasta casi bailable, ¿no? Lo que es la canción. Sí, Y, y bueno, mm, Haruna con su guitarra pues va manteniendo así los acordes, sobre todo power chords, y acompañan para que la canción tenga ese cuerpo y muy, muy de rasgueo casi en el diapasón, ¿vale? En vez de en el centro. Pero muy bien, me gusta bastante. Venga, pues vamos a continuar. 世界
Este es el ritmo que te decía yo, que me recordaba mucho a Lenny A Kravitz. mí, Pero a ti para sí. a otro, es decir, A mí es que me recuerda al Killing in the Name. aquí cada uno con Ahí sus a Tom Morello referencias. ahí Sí, sí, con sí. el punteo. Sí, ha estado chulo el punteo, así partiendo de acordes. Bueno, esto es en el Yo Hall de Osaka 2021. Creo que caben 17.000 personas en el recinto y vemos que está lleno, ¿no? Sí, Así que muy bien, muy bien. A mí me gusta bastante porque tienen mucho equilibrio en lo que es en la parte técnica, la parte vocal, instrumentalmente. Bueno, tienen un ritmazo, así que perfecto. Además, con mucha confianza, sobre todo están muy cómodas en el escenario. Bien, lo que no sabemos si era fin de concierto o fin de la primera parte y luego llegarían los bises. No sabemos. se Mm, le ha ido ahí en el arigato ese gritado, se le ha ido ahí un poco. sí, porque Por- ha ido a dar con todo eh, la voz, pero sabes que ahí está bien incluso que se le vaya un poquito la voz porque... Sí, 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 es el No, final del concierto, ya lleva un rato cantando. sí, sí, pero me refiero que está bien porque ese descontrol lo que invita es a pensar que está emocionada, ¿vale? Ya por el gracias final. Claro, es que un 15 aniversario, Sí, 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 sí. Está eso muy bien. no pasa todos los días. Sí, sí. Y mientras estaban esperando a que la batería diera el golpe final, la manera de golpear las cuerdas del bajo sonaba. Sí. Madre de Dios, cómo le estaba pegando de fuerte. Bueno, pues perfecto. Muy bien. Así que nada, muchas gracias Lunamic por patrocinar la reacción. Y amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para no perderte ninguna reacción. Dos formas de apoyarnos, el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis aparecer por la pantalla. Nivel 1 veis las reacciones antes de tiempo, nivel 2 vamos subiendo contenido extra y luego está el Patreon que son reacciones personalizadas. Dependiendo del que elijas tendrás 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerlo están abajo en la información de la reacción. Si salta una publicidad y la ves, te lo agradecemos. Por aquí más reacciones. Gracias por el apoyo, esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.